Dale. Dale, dale. Bueno, ahora voy a pasar a presentar a Marcela, que antes que nada, antes de contarles todos los títulos y lugares que trabaja, quería que sepan que es una de las médicas profesionales del Ramos Mejía, que trabaja con nosotros tanto en los proyectos de hepatitis B como de hepatitis C hace bastante tiempo ya, y que la verdad que tuvo la muy buena voluntad de hacerse un momento en medio del consultorio y de toda la cantidad de pacientes que tiene allá en el Ramos y en los otros centros, para dedicarnos este ratito para contarnos un poco la experiencia de la hepatitis B desde su mirada en los lugares en donde ella trabaja. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la presentación un poquito más formal. Como les dije, bueno, es la doctora Marcela de Sousa. Ella es especialista en hepatología y trasplante hepático. Es hepatóloga y subdirectora de la carrera de especialista de hepatología de UBA en el Hospital Ramos Mejía. También es médica de consultorio de gastroenterología y hepatología del Hospital Municipal de Marcos Paz, doctor Héctor J.D. Agnillo, y del Sanatorio Modelo Bursaco. Es médico consultora de patología del Instituto Cardiológico Buenos Aires y de OSCOCA, y nos va a presentar esta primera parte del seminario, que la tituló Hepatitis B, solo conocemos la punta del iceberg. Bueno, Marcela, te dejo ahora hablar a vos, y gracias. Pongo toda la pantalla. Sí. Guarda, por las dudas, recordá que vas a estar compartiendo toda tu pantalla. Sí, perfecto. Pantalla completa. No van a conocer otra cosa que no vean. En primer lugar, en primer lugar, darle gracias a Cecilia por esta invitación, ¿no? A participar de estas charlas. La verdad es que para mí es un honor, un placer participar de los proyectos que ustedes llevan adelante y ahora de esto. Aunque tengo que ser sincera que cuando ella me dijo, ¿por qué no nos contás un poco cómo es la situación epidemiológica en el hospital de ustedes, o cómo están viendo ustedes a nivel de Argentina o de Latinoamérica la infección por hepatitis B, casi me muero un infarto cuando me voy a buscar datos epidemiológicos nuevos, porque lamentablemente en nuestro país, como sucede en Latinoamérica sobre todo, y en el resto del mundo también en menor medida, no hay actualizaciones frecuentemente, ¿no? Y entonces, por eso es que quise titular esto hepatitis B, solo conocemos la punta del iceberg, porque creo que solamente estamos viendo una parte, los datos arrojan solamente una parte de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la magnitud del problema actual, ¿no? Aproximadamente estos son datos que varían las diferentes publicaciones del 2017. Hay aproximadamente 240 millones de personas que están siendo, que son portadoras del antígeno para hepatitis B. Y entonces ahí las guías de prácticas clínicas de la Sociedad Europea divide a las diferentes poblaciones en sectores de alta endemicidad si esta prevalencia es menor al 2%, o de alta endemicidad cuando es al 8%. Pero el concepto que me gustaría que quede claro con respecto a esto es que esto es algo muy dinámico, ¿no? Porque por lo que decíamos de que tiene que ver con las poblaciones, cómo migran, ¿no? De sectores de alta endemicidad a bajas endemicidad, y entonces por eso está produciéndose esta dinámica, que no sabemos realmente cuál es la realidad con respecto a este punto. Y también por el otro lado, uno esperaría que con la implementación de la vacunación universal, que se dio a partir de los años 90, y de la mejora en las condiciones socioeconómicas, esta endemicidad a nivel mundial haya bajado. Y es verdad que en algunos sectores pasó esto, pero en otros sectores el impacto no ha sido tal.
¿no? Y esto es una publicación de la Organización Mundial de la Salud en el 2017, en donde hablaba de que hay más de 300 millones de personas infectadas por el virus B, y el 96% de esas personas se encuentran en países subdesarrollados, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer esto de los lugares de la endemicidad de los diferentes países? Porque de acuerdo a esta clasificación uno puede apuntar los programas de salud, ¿no? Por ejemplo, en los países de baja endemicidad, la vía de transmisión generalmente son pacientes adultos y la vía de transmisión es la sexual o percutánea. En cambio, en los de alta endemicidad, la vía de transmisión es vertical, ¿no? Completamente diferente. Y entonces ahí tengo que implementar bien un programa de vacunación, un buen programa de educación sexual, para que esto no se siga perpetuando en el tiempo. Y también es importante conocer los genotipos que hay de la hepatitis B, seguramente ustedes lo saben o los han escuchado, de que hay 8 genotipos principales que están clasificados por las siglas del alfabeto, y hay 2 también genotipos adicionales que se han propuesto, que son el I y el G. Y también estos genotipos se distribuyen en forma diferente a nivel mundial, ¿no? Y vamos a ver ahora cuáles son los genotipos que más predominan en Latinoamérica y por qué son importantes también conocerlos. Bueno, en Latinoamérica la prevalencia se ha ido incrementando en los últimos años. Generalmente toda Latinoamérica se consideraba de baja endemicidad, aunque había un sector en el norte de Sudamérica que había mayor prevalencia. Pero esto puede deberse, como decíamos antes, a la vacunación, la implementación de la vacunación a nivel global, o que no ha tenido el impacto, o no todas las personas han podido obtener acceso a la vacunación, o también puede deberse también a que los métodos diagnósticos y de tratamientos no han sido los adecuados. Y me acuerdo hace un par de años cuando estaba en la carrera y nos hablaban de esto, y cuál es el impacto, ¿no? de que 400.000 nuevas infecciones por año, o sea, existen alrededor de 6-12 millones de portadores, y esto implicaría 400.000 nuevas infecciones por año. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros, que esas 400 nuevas infecciones por año pudieran haber sido prevenidas. Esto quiere decir de que hubo un fallo en el perdón, sí, disculpen, si pueden hablar un poquito más bajo, chicas, acá, en el consultorio mío. Si hablan un poquito más bajo, les pido por favor. Gracias y disculpen. Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, escuchamos bien. Como no los veo. Perfecto. Y lo que nos tiene que llamar la atención de esto, de estas 400.000 nuevas infecciones por año, es que es en un punto en donde falló la prevención, falló el sistema de salud, ¿no? Y yo les hablaba recién de la importancia también de conocer el genotipo, ¿no? Donde el genotipo F es el más frecuente que se ve en toda Latinoamérica. Y es importante porque este genotipo es el que más se asocia con un curso más agresivo de la enfermedad. Generalmente estos pacientes van mayormente a la cronicidad y mayor desarrollo de hepatocarcinoma, asociado a mayor mortalidad, ¿no? Este es un estudio que se hizo en el 2011, pesano, en donde se vio que el 46,9% de los pacientes que tenían antígeno E positivo en forma crónica eran portadores de este genotipo. Lo mismo pasaba con las hepatitis agudas, donde se vio que el 65,2% presentaba este genotipo. Y acá lo que les hablaba anteriormente, de que en general hay baja endemicidad, pero que hay un foco en el norte de Sudamérica que la prevalencia es diferente. Y también es importante, por esto que les hablaba, de que la hepatitis B es una de las principales causas del desarrollo de hepatocarcinoma en Latinoamérica en general. Y también vamos a ver que en Argentina también pasa esto. En Argentina, si bien la prevalencia es baja,
¿no? Y este es un estudio del 2011, con menor a este 2% que se había detectado en los donantes de sangre. Esto en el Plan Nacional de Sangre se pudo ver que existía todavía esto, pero acuérdense que esto no es población general, ¿no? Que estamos viendo solamente una pequeña ventana de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y cuando se arrojaron los datos, se los dividieron por regiones, esto seguía apareciendo, pero llamó la atención en este estudio en que Salta, Jujuy y Misiones, esta prevalencia era mucho mayor, ¿no? Con unos anticuerpos para anticore mayor al 7%, muy alejado de este 1.37 que arroja a nivel del resto del país, ¿no? Bueno, las vías de transmisión ustedes seguramente las conocen, pero yo quería hacer hincapié en esto, de que el 50% sigue siendo por vía de transmisión sexual, ¿no? Y que ya sea por de transmisión heterosexual o de hombres que tienen sexo con hombres, un 31% no se conoce la causa, aunque puede ser que pueda corresponderse a, a, ¿cómo se llama? A personas que no reconocen relaciones sexuales sin protegerse o uso de drogas endovenosas también, y el 15% se corresponde a uso de drogas endovenosas. Y entonces nosotros los clínicos, los médicos, todos los que tenemos pacientes delante, hay unas guías que dicen a quiénes deberíamos testear para hepatitis B, ¿no? Y si bien acá están a todos los pacientes que uno debería testear para hepatitis B, yo creo que soy una convencida que todos los anticuerpos para el testeo de estos pacientes son muy baratos y uno debería testear a todos los pacientes, ¿no? Y entonces eso nos va a arrojar un poco más cómo es la realidad en verdad, ¿no? Y sobre todo en los pacientes con transmisión perinatal, nosotros vemos la transmisión perinatal, a nosotros acá en el Hospital Ramón Mejía, la verdad que nos consultan un montón por esto, y si bien esta transmisión se da generalmente en lugares de alta endemicidad, como hoy en día por estos procesos migratorios se ve un aumento, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de pacientes orientales y sobre todo de China, ¿no? Que vienen y nosotros los estamos tratando. Y vimos que la infección en este tipo de pacientes se produce el 95% en el momento del parto y el 5% nada más intraútero. ¿Y por qué es importante conocer y reconocer esta fuente de infección? Porque si bien cuando un adulto se infecta, el 5% de estos pacientes evoluciona a la cronicidad, en el caso de las infecciones neonatales, las infecciones de transmisión vía vertical, el 95% de los pacientes evolucionan a la cronicidad, ¿no? Con todo lo que esto va a llevar posterior, ¿no? Y bueno, en cuanto a la transmisión sexual, también es algo que se conoce mucho, pero el mayor riesgo está, y esto también quería hacer hincapié, en que el mayor riesgo está en el no uso de preservativo, y esto sobre todo se ha visto mayormente en los pacientes que tienen sexo anal o múltiples parejas o contactos sexuales con trabajadores sexuales. Esto es un estudio del 2016. Y acá otra vez vuelvo a hacer hincapié, y me van a escuchar muchas veces a medida que vaya hablando, de hacer hincapié en esto, de que lo que estamos fallando son en las medidas de prevención, en las medidas de educación, ¿no? Porque esto se podría bajar muchísimo más. Acá hay datos del 2008, del 2009 y del 2006, en donde los usuarios de drogas no endovenosas se vio que una prevalencia del 9% de la hepatitis en estos pacientes. En un estudio del 2006 se ve una prevalencia de la hepatitis B del 14% en mujeres trabajadoras sexuales, y en pacientes tanto varones como mujeres heterosexuales se ve una prevalencia del 7% en un estudio del 2009, ¿no? Y este estudio está muy bueno, esta publicación, ¿no? Que es un metaanálisis que se analizaron 55.171 papers, en donde se estimó que a nivel global la población que usa drogas endovenosas es 15,6 millones de personas, ¿no? De usuarios, que se observó que el 15%
3 veces más era frecuente en hombres, y que de estos pacientes el 9% tenía antígenos positivos para hepatitis B, ¿no? Y de este 9% se vio también mayor, una prevalencia del 27,9% en personas menores de 25 años, un 21% eran hombres, y esto, una historia de cárcel en el 60% de los casos. ¿Y esto cómo nos toca a nosotros en Argentina, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, según esta revisión, este metaanálisis, 0,25 a 0,50% hay uso de drogas endovenosas no reconocidas, ¿no?, en Argentina. Y que de este porcentaje, entre el 5 y el 10% tienen antígenos positivos para hepatitis B. Bien, por eso esto de que no estamos viendo, diagnosticando todo lo que realmente hay, ¿no? El personal de salud, ¿por qué puse esto? Si bien ustedes saben también que es una fuente de transmisión, es la vía de transmisión, las personas de salud tenemos más riesgo, ¿no? Lo puse porque generalmente se producen por accidentes laborales, pero lo que me llamó la atención fue en que en este estudio del 2010, es un estudio viejo, ¿no? Esperemos que las cosas hayan cambiado, no hay estudios recientes con respecto a que comparen esto, pero fíjense que de 342 injurias que se produjeron durante 4 años, 9 habían sido por hepatitis B. Esto, decís, bueno, son 9 casos nada más, pero eso no es lo relevante, lo que me llamó la atención. En realidad, lo que me llamó la atención es que fueron prevenibles. Por ejemplo, 35 se debieron a reencapuchado, ¿no? De todas estas infecciones, 35 se debieron a reencapuchado. 66 por manejo de bolsas de residuos, y entonces quiere decir que había agujas en las bolsas de residuos. Entonces, por eso esto de hacer hincapié en la educación del personal de salud, ¿no? La educación, además, ¿no?, en el personal de salud y sobre todo en el personal de salud, ¿no? De hemodiálisis hay un estudio de Ridreco que se vio que mejoró muchísimo la transmisión en este proceso, y porque se tomaron medidas, ¿no? Medidas para controlar mayor testeo, las personas que se meten tanto el personal de salud como las personas que se someten a este tratamiento son vacunadas. Entonces estas medidas colaboraron a disminuir la tasa de infección en este tipo de pacientes. Y el banco de sangre, desde que se implementó el test de ácidos nucleicos, esto ayudó, si bien se testea la sangre hace más de 40 años, esto ayudó a la implementación de esta nueva tecnología, ayudó a disminuir la transmisión porque se pudo diagnosticar más infecciones ocultas, lo cual mejoró. Y por eso hay que hacer mayor hincapié en que siempre, en todos los lugares, se utilice esto, ¿no? Y este punto es el que más me gusta de la charla que les doy hoy, que es cómo la estadística uno la tiene que llevar a la realidad, a lo concreto, ¿no?, a lo que uno ve en el día a día, ¿no? En el 2015, la OMS dijo que la hepatitis B había sido la causa de alrededor de 900 muertes. Y estas 900 muertes principalmente se debían por cirrosis o por hepatocarcinoma, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo la prevalencia de la hepatitis B en el hepatocarcinoma o en la cirrosis, ¿no? Y esto habla de que de la falta de diagnóstico, precoz. Por eso esto de la punta del iceberg, ¿no? Y el 30% de todos los casos de cirrosis se corresponden a hepatitis B. El 53% de los casos de hepatocarcinoma se corresponden a hepatitis B. Y cuando llega a este salir, porque no ha sido un screening adecuado, y fíjense, el número de muertes relacionadas con el hepatitis B aumentó desde los 90 hasta el año 2013, un 33%, ¿no? Si uno piensa que en los 90 se empezó a implementar la vacunación, uno dice, ¿por qué hay un aumento?, ¿no? Entonces, porque todas las medidas que se han tomado han sido todas en forma conjunta y adecuadas, ¿no? Corresponden al 10% de las causas de trasplante hepático, y esto es de acuerdo a las guías del 2017. Y fíjense, en este trabajo tuve la oportunidad de participar cuando era fellow de trasplante hepático en el Hospital del Cruce. Fíjense que actualmente la hepatitis B sigue siendo la tercera causa de falla hepática fulminante en Argentina, ¿no? Y
Y la mortalidad relacionada con las hepatitis virales se han visto incrementados desde el 2000 a ahora un 10%. Fíjense que también la hepatitis B se encuentra como la principal causa. Bien, sigue siendo el hepatocarcinoma la sexta causa de muerte a nivel mundial, sí, la sexta causa de cáncer en frecuencia y la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Por eso es tan importante poder llegar a un diagnóstico precoz de la hepatitis B, ¿no? y poder implementar un tratamiento en forma precoz y hacer el screening necesario. Bueno, y otra vez, como causa de cirrosis y de hepatocarcinoma, la hepatitis B en este estudio del 2018, en el que también pude participar junto al doctor Cairo, es en el Hospital de Cruces. Pudimos ver como en Argentina también sigue siendo la tercera causa, ¿no? Y bueno, y cómo sigue estando dentro de las principales causas del desarrollo de hepatocarcinoma, ¿no? Que fue también en el estudio del 2018 que realizó el doctor Piñeiro acá en Argentina. Conceptos para llevarse a casa, pero no haberlos aburrido y que les haya sido de utilidad, los pocos datos que pude dar desde este lugar, que bueno, que en la actualidad la infección de la hepatitis B empezó a estar subdiagnosticada, ¿no? A veces nosotros lamentablemente nos llegan pacientes que se les ha hecho, otro médico le ha pedido anticuerpos, les ha dicho que hepatitis B, nos lo mandan en ese momento a nosotros, pero no se le hizo el screening a toda la familia, a nosotros nos llega el paciente que durante mucho tiempo, no me dijeron que no tenía que hacerme nada, qué sé yo, y nos llega y tienen un montón de familia también que están infectados. Eso es una realidad que lamentablemente tenemos que vivir. Y conocer los datos estadísticos siempre nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones, tanto y sobre todo en el sistema de salud. Y como decía mi abuela, prevenir siempre es mucho mejor que curar. Ahí está mi teléfono, mi email, si en algún momento me quieren escribir o tienen alguna duda o algo. Gracias, Marce, muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante. No sé si ahora hacemos las preguntas o las hacemos al final. No, Victoria, estás muteada. Ahí va. Ya. Sí, no, como prefieran. Digo, muy interesante porque te pone de cara con la realidad, que por ahí los que estamos con el tema de hepatitis Claro. la escuchamos más seguido, pero uno piensa que la vacuna vino a solucionar todo y como muy bien dice Marcela, no está todo solucionado. No, y aparte lo impactante de lo que dice ella, de que muchas de esas transmisiones son sumamente prevenibles, o sea, año 2021, y fíjate cuáles son las vías principales de infección acá en Argentina, que decís, realmente no se pueden prevenir, no estamos hablando de algo tan loco. Nosotros nos llegan también un montón de interconsultas a veces de pacientes, sobre todo también de hemoterapia, de servicio de clínica médica, ¿no? Y de hemoterapia, de hematología, pacientes que se les ha diagnosticado alguna enfermedad oncohematológica, y cuando empezamos a hacer el screening, la verdad es que nos sorprende, ¿no? Y lamentablemente muchas veces nos sorprende porque nos llegan ya en un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? Esto de la idea de si yo lo diagnostico a tiempo, implemento un tratamiento a tiempo o aplico una vacunación a tiempo, puede prevenir el curso natural de la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que me gustaría por ahí que aquellos que no ven tan seguida hepatitis B se puedan llevar como mensaje a casa, ¿no? A mí me sorprende porque sabiendo que hay subdiagnóstico de los registros en Argentina, pocas cosas se registran. Si esos son los números con el subregistro, no me quiero imaginar la realidad como vos lo planteabas. Esa era mi pregunta. Según tu experiencia, ¿cuál es la realidad que no es se está perdiendo? O sea, ¿cuánto se...? Mira, nosotros aproximadamente
para que te hagas un porcentaje, por mes tenemos entre 5 y 6 pacientes nuevos que diagnosticamos. Un montón, sí. Que no ha sido diagnosticado antes. Y de esos, ponele 9 pacientes, ya te digo, lamentablemente en esto de que siempre estamos corriendo atrás de la parte asistencial y nos queda poco tiempo para sentarnos y hacer la estadística verdadera como corresponde, ¿no? Necesitamos más manos. Claro. Pero si uno hiciera a ojo de lo que uno está viendo aproximadamente, y la mitad de esos pacientes ya están en un estadio avanzado de la enfermedad. Marce, te hago una pregunta. Con respecto a la vacunación, porque ahora es una vacuna que es obligatoria en los niños, sí. Ahora, pero ¿qué porcentaje se calcula de adultos que están vacunados? Porque no hubo, por lo menos yo no estoy tan al tanto de que haya campañas masivas de vacunación para hepatitis B, nosotros por personal de salud, pero yo, por ejemplo, a mis amigas le digo, ¿te vacunaste? O mi familia y demás, y la mayor parte de la gente no está vacunada para B. Y por eso, viste, es esto del testeo, ¿no? El testeo que supuestamente nos ponen como que tenemos que testear a determinado cantidad de personas, uno la tendría que testear. En realidad uno tendría que testear a todos. Y el que no tiene anticuerpos para hepatitis B, habría que vacunarlos. Claro. ¿No? Porque ni nos metamos en aquellos pacientes que han sido vacunados porque fueron no respondedores a la vacuna. ¿No? Claro. No nos metamos en eso porque hay menos registros encontramos. Por eso cuando vos decís esto de la falla del sistema de salud, de la contención y demás, por ahí este es parte del problema, es una parte muy importante, porque no solo testear, sino que también hacer campañas masivas de vacunación o que, no sé, que haya otro sistema, porque los niños a partir de ahora van a estar vacunados. De hecho, se vacunan antes de salir con la primera. Van a estar vacunados acá, en Buenos Aires. Pero fíjense los datos del norte de Argentina, ¿no? Donde no tiene una prevalencia baja de la hepatitis B. Una prevalencia interna. Sí, hay una prevalencia. Misiones, Jujuy, alta. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se vacuna. ¿No? Es una falla del sistema. ¿No se vacunan o también la alta endemicidad hace que ya tengan congénito, o sea, que nacen con la hepatitis B puesta por sus mamás? Justamente, o no se vacunan o fallan en el momento del diagnóstico. Una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, al menos acá en nuestro hospital, no es por hablar mal de nuestros colegas, porque me parece que tiene que haber justamente capacitación del personal de salud con respecto a esto, al servicio de ginecología. La cantidad de veces que nos mandan, por no decir que el 100% de veces que nos mandan, que le han buscado los anticuerpos a las madres, no se los han encontrado, no las vacunan. Le hacen todo al bebé, porque lo que importa es el bebé. Le hacen toda la profilaxis al bebé, pero a la mamá no la vacunan. Claro. Entonces vos decís, están como... Sí, una mamá en edad fértil que esta vez no contagió, pero la chance de que el próximo sí, por ahí se... Exactamente, entonces es vacunarla o mandarla a vacunar. Claro. Es un tema, me parece que... Y también por ahí que la vacunación sea, al ser 3 dosis y ser en relación al tiempo y demás, puede hacer que mucha gente no complete el calendario de vacunación y eso haga también que por ahí se haga resistencia a la vacuna o que no llegue a tener una cobertura completa. Sí, los que viven lejos de grandes ciudades, en el interior, en esos lugares que se olvidan. Sí. Sí. Bueno, hay mucho por hacer y con herramientas tan simples como una vacuna y profilaxis, con educación sexual, como decís, pero bueno, no es la única enfermedad que pone en evidencia estas deficiencias sanitarias, ¿no? Así a nivel de salud pública. Sí. Yo creo que, de todas formas, a mí me llaman como la eterna estudiante, ¿no? Porque siempre me busco algo más. Ahora las chicas saben que estoy haciendo un máster en investigación porque me gusta todo esto de los datos y esto, y poder entenderlos y poder analizarlos, pero creo que también, y por eso las felicito a ustedes porque es maravilloso lo que hacen siempre, tratando de hacer estudios que tengan impacto, ¿no? Real, ¿no? En las diferentes enfermedades en las que compartimos algunos de otros trabajos.
pero porque no hay que salirse solamente del asistencialismo, ¿no? Porque hay que tratar de justamente mayor campañas de educación, mayor campañas de prevención y ver en dónde estamos parados realmente, ¿no? Para ver en dónde tenemos que poner el foco. ¿Y la adherencia a los tratamientos con B cómo es entre los pacientes? Al menos no hay problema. La experiencia que nosotros tenemos acá en nuestro hospital, no sé si es porque tenemos una BEA que es súper obsesiva con los tratamientos y los persigue a los pacientes, los llama por teléfono, sábado, domingo, no importa, ya los llama a los pacientes, vemos, pero la adherencia, hay una adherencia. Un pocos pacientes hemos perdido. Bien, eso está bueno. Peor adherencia, creo que lo que vimos en mala adherencia es con NASH, al seguimiento, al control, tenemos menos que con la hepatitis B, no, los pacientes se controlan y se continúa el tratamiento. Bien. Bueno, muy lindo, la verdad. Muchas gracias, gracias. Marcela, nuevamente por haberte sumado y haberte prestado esto. Buenísimo, gracias. No, Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora Ceci nos cuenta La otra parte. la otra parte, la parte más básica. Bueno, sigue siendo clínica con pacientes. Sí. No sé, ¿les comparto la pantalla? Sí. Dale. Sí, Ceci, Martín. A ver. Ahí ven bien. Bueno, un poco la idea era que Marcela en esta primera parte les contara, como también hizo, cuál era la situación de la hepatitis B, sobre todo acá en la Argentina, porque como ella bien expuso, la mayoría de los datos siempre son o de afuera, o nos quedamos con la realidad global, pero también la idea era ver qué era lo que estaba pasando en nuestra región, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y la segunda parte del seminario yo la pensé un poco tratando de hacer un nexo entre lo que hacemos nosotros en el laboratorio y lo que se está tratando de encontrar para lo que es la clínica. Entonces, un poco en miras con los nuevos programas de la Organización Mundial de la Salud, que lo que están buscando es, en general, con las hepatitis, no solo con la B, sino con todas, ir progresivamente hacia una cura completa, una erradicación de las hepatitis virales, hacer un poco el foco en cuáles son los tratamientos a los que se apunta actualmente para poder lograr este objetivo de erradicar las hepatitis virales. Entonces, el título de mi seminario es hacia una cura funcional de la hepatitis B crónica, avances en el desarrollo de nuevas estrategias con fuente de enfoque inmunoterapéutico. Y al respecto quería aclararles ahora, antes de empezar, que en los últimos años hubo, la verdad, un gran avance en cuanto a lo que son, por lo menos, investigaciones en nuevas estrategias, nuevos tratamientos en distintas ramas y que apuntan a distintos objetivos. La idea del seminario de hoy es enfocarnos principalmente en aquellas que se basan en un enfoque inmunoterapéutico, es decir, que utilizan el propio sistema inmune del huésped para hacer frente a la infección. Bueno, muy brevemente para recordarles que el virus de la hepatitis B pertenece a la familia Pannaviridae. Como bien comentó Marcela, existen distintos genotipos y que muchas veces estos genotipos están asociados a una mejor o peor pronóstico de la enfermedad, que es un virus envuelto, esférico, y que tiene esta particularidad de tener un genoma ADN circular, pero que es parcialmente doble cadena. Y ahora vamos a ver qué implicancias tiene esto. Una vez más, el ciclo de replicación, que como ya se los conté 1000 veces, no voy a volver a nombrarlo, pero sí quería a lo mejor pararme en algunos detalles que nos van a servir para entender las nuevas terapéuticas. Recordarles que cuando el virus de la hepatitis B ingresa en la célula diana, que es el hepatocito, lo primero que hace es
liberar su genoma ADN, que como dijimos recién, tiene esta particularidad de ser ADN doble cadena, pero parcialmente doble cadena, que una vez que ingresa en el núcleo se encuentra en su forma circular relajada. Lo primero que ocurre con este ADN es que va a sufrir un proceso que se llama reparación, en el cual la propia polimerasa viral que se encuentra unida al genoma del virus va a reparar esa hebra, que les digo que es parcialmente doble cadena, para generar una nueva conformación de ADN que se conoce como cccDNA, que es justamente circular covalentemente cerrado. Es esta forma de ADN viral la que va a dar lugar a los principales transcriptos de ARN mensajero y ARN pregenómico, a partir del cual se van a sintetizar tanto las distintas proteínas virales como finalmente después el genoma ADN, gracias a la actividad retrotranscriptasa de la polimerasa. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar en claro es que es esta forma de ADN, la de cccDNA, la que va a dar lugar a los distintos transcriptos. Por otro lado, como bien comentó Marcela, este virus está asociado al desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que parte del genoma tiene la capacidad de integrarse al ADN del hospedador. Entonces ya tenemos dos tipos de ADN dentro de lo que es el núcleo del hepatocito, al cual tenemos que hacerle frente. Por otro lado, otra característica importante es que parte de las proteínas que sinteticen, ya sea la de antígeno del core, que va a dar lugar a la nucleocápside, como la del antígeno de superficie, que va a dar lugar a la envoltura, esta envoltura que les comentaba que tiene, van a estar destinadas justamente a la producción de partículas virales infectivas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Sin embargo, una particularidad propia de este virus es que hay determinadas proteínas, como son, por ejemplo, la del antígeno de superficie y la del antígeno E, que tienen la capacidad y la propiedad de sintetizarse y ser excretadas al torrente sanguíneo como proteínas solubles, no como partículas virales. Y esto va a tener importancia en justamente lo que vamos a ver después, que es en establecer una situación de constante estímulo antigénico viral. Ahora bien, hablemos un poquito de los tratamientos disponibles en la actualidad. Yo mucho no me voy a meter en esto porque no soy médica, pero sí contarles a grandes rasgos a qué apuntan los tratamientos con los cuales se cuentan hoy. Acá les puse una línea del tiempo para que vean que más allá de que a lo largo de los años fueron evolucionando estos tratamientos, sobre todo en pos de mejorar y hacer más efectivos los tratamientos que ya existían, por los códigos de colores ya nos podemos dar cuenta que en realidad a lo largo de los años siempre tuvimos dos grandes tipos de tratamientos. El primero de los tratamientos con el que se contó y que en la actualidad todavía se sigue utilizando con algunas modificaciones es el del interferón. ¿Qué propiedades tiene el tratamiento con interferón? Bueno, como les puse acá, la principal propiedad es que, por un lado, ejercen un efecto antiviral directo, ¿no? Porque, como bien todos saben, los interferones actúan mediante estimulación de receptores de membrana que, en última instancia, terminan activando una cascada de señalización que permiten la síntesis de mediadores enzimáticos que, en última instancia, degradan distintos productos virales. Entonces, ahí tenemos su efecto antiviral directo. Pero a esto le tenemos que sumar un estímulo sobre la respuesta inmune per se, por ejemplo, a través de favorecer la presentación antigénica, de activar distintos mediadores inmunes. Por mediadores inmunes me refiero a células del sistema inmune, ¿no? Producir el aumento en la producción de determinadas citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento con interferón? Bueno, que suelen ser tratamientos cortos, que no generan resistencia y que, si bien el porcentaje de pacientes que logran eliminar el virus es bajo, con este tratamiento hay una probabilidad de eliminar al virus. Por otro lado, las desventajas, y esto a lo mejor es lo principal de por qué el interferón
con el correr de los años fue perdiendo protagonismo como tratamiento principal, aunque, insisto, se sigue utilizando en determinado grupo de pacientes, es que como desventaja principal tiene la gran cantidad de efectos adversos, justamente a lo mejor debido a las propiedades que a nosotros nos pueden resultar más atrayentes, como puede ser el efecto antiviral, sumado a un estímulo de la respuesta inmune, hace que tenga muchísima cantidad de efectos adversos. Por otro lado, la vía de administración, que es subcutánea, suele ser una vía, la verdad, bastante molesta, habiendo posibilidad de tomar otros medicamentos por vía oral, y que la verdad está contraindicado en varios grupos de pacientes, como por ejemplo pacientes cirróticos, o inmunosuprimidos, o embarazadas. Por suerte, hoy en día también contamos con un segundo grupo de moléculas o de antivirales, que son los análogos de nucleótidos, y que son hoy en día la primer línea en realidad de tratamientos, entre los que se destaca principalmente el entecavir, que por ejemplo acá lo vemos desde el año 2005, y las distintas variables de tenofovir. ¿Qué particularidad tienen estas moléculas? Bueno, como son análogos de nucleótidos, son inhibidores de la polimerasa viral. Son inhibidores competitivos que se unen al sitio de acción de la polimerasa, y lo que hacen obviamente es, una vez que están unidos, cortar la elongación del transcripto. Con esto están controlando la replicación viral y en última instancia bloqueando la síntesis del DNA viral. ¿Qué ventajas tienen? Tienen muy pocos efectos adversos, con lo cual suelen ser muy bien tolerados. Sin embargo, las desventajas son, en primera instancia, por esto que les contaba, no tienen la propiedad per se de eliminar al virus. Lo único que hacen es controlar la replicación, o sea, inhibir la síntesis de las proteínas virales, pero no tienen un efecto directo sobre las distintas fuentes de DNA viral. Con lo cual, en general, los tratamientos suelen ser prolongados, sino de por vida. Y otra de las desventajas más importantes que presentan es que generan selección de cepas mutantes resistentes. Es cierto que, por ejemplo, con los de primera línea, como el entecavir y tenofovir, esta selección de cepas mutantes es mucho menor que con otros análogos. Igual siempre existe la posibilidad de la aparición de mutantes. Ahora bien, en vistas a lo que vimos recién de cómo es el tratamiento y con qué elementos se cuenta hoy en día para tratar a los pacientes con hepatitis B, surge esto de tener distintas definiciones de cura. Hoy en día lo que se busca con el tratamiento es lo que se llama una cura funcional. ¿Qué vendría a ser? Bueno, en primera instancia, lograr una supresión sostenida del antígeno de superficie, es decir, la no detección de este antígeno en el suero, lo cual implicaría, por un lado, que ya las partículas virales se encuentran en muy baja concentración, si no nula, y por otro lado, esta fuente de producción extra de antígeno de superficie como partículas subvirales tampoco sería detectable. En el concepto actual de cura funcional, la seroconversión, es decir, la aparición de los anticuerpos antisuperficie como consecuencia de esta supresión del antígeno en suero, puede estar o no presente, no es una condición necesaria para hablar de cura funcional. Pero sí tiene que haber una supresión sostenida del antígeno de superficie y sobre todo una supresión sostenida de la carga viral. Ya con estas dos medidas estamos hablando en general de una supresión sostenida de la actividad viral per se, ¿sí? ¿Qué es lo que logramos con esta cura funcional? Se logra reducir la actividad necroinflamatoria, se logra reducir la progresión e incluso revertir la fibrosis en muchos casos, y de manera general se logra una mejoría en la calidad de la vida y la supervivencia de los pacientes. Ahora bien, si bien todo esto es muy positivo, la realidad es que, como vimos, y por el modo de acción de los tratamientos actuales, persisten pequeñas cantidades de cccDNA y de DNA integrado en el hepatocito del paciente. ¿Y esto qué trae aparejado? Bueno, trae aparejado la posibilidad latente constante de una reactivación viral. Es por eso que
en los últimos años se está apuntando a que buscar nuevos tratamientos o combinar los tratamientos existentes con nuevas metodologías para lograr lo que se llama una cura virológica o cura esterilizante, que no es otra cosa que la cura funcional con las características de lo que ya vimos, a lo cual le vamos a sumar la eliminación de toda forma de DNA viral. Ahora bien, ¿con qué panorama nos encontramos ahora? Para que vean que no es tan simple todo, primero tenemos el tema de a quiénes se trata. Existen distintas guías a nivel internacional y también guías nacionales que dan pautas de tratamiento, ya sea la Asociación Europea, como las asiáticas o las americanas, y finalmente la Argentina, que va a hacer un compendio de todas estas guías. Cada una delimita qué grupos de pacientes y en qué momentos hay que iniciar los tratamientos y con qué pautas vamos a iniciar un tratamiento. De manera general, las indicaciones actuales son que el tratamiento se establece en función a 3 parámetros generales: la carga viral que tenga el paciente, los valores de transaminasas que tengan estos pacientes y los parámetros de daño histológico, para lo cual vamos a necesitar, en principio, todavía las biopsias hepáticas. Ahora, para agregarle complejidad al asunto, no solo tenemos distintas guías que van a decirnos en qué casos tratar y no, sino que tenemos que recordar o tener en mente que los pacientes con hepatitis B no son un grupo homogéneo de pacientes en donde simplemente uno va a poder medir la carga viral, las transas y los parámetros de daño y con 3 valores decir, bueno, tengo un grupo de pacientes bien definidos a los cuales tratar. No. Ya durante la historia natural de la infección, si recuerdan, vamos a poder reconocer que vamos a tener distintos estadios y distintos grupos de pacientes con características particulares. A grandes rasgos me interesa que recuerden que vamos a tener en principio 2 grandes grupos o poblaciones. Una que vamos a decir que es antígeno E positivo, que suelen ser los pacientes que con infección más reciente, es por esto que vamos a poder estar detectando el antígeno E en el suero, y que con el correr de los años ese antígeno va a poder negativizar, y entonces vamos a tener otro subgrupo de pacientes que van a ser los antígeno E negativos. Ahora, además de tener esta clasificación entre pacientes antígeno E positivos y negativos, dentro de cada uno de estos 2 grupos tenemos distintos estadios de acuerdo al balance que hay entre el sistema inmune del hospedador y la actividad del virus. Entonces vamos a poder reconocer estadios de lo que ahora se llama infección crónica, tanto antígeno E positiva como negativa, que son estadios en donde hay un equilibrio entre el sistema inmune y la actividad viral, y esto lo vamos a ver en que el paciente va a tener niveles de transaminasas normales, ausencia o mínima enfermedad hepática y valores de carga viral bajos o ausentes. Y después vamos a tener también en los 2 grupos estadios de lo que se llama hepatitis crónica, que son estadios de intensa actividad viral y también intensa actividad inmune, y que eso se va a ver reflejado en valores de transaminasas elevadas, con picos, con un aumento en lo que son los parámetros de daño hepático y progresión hacia la fibrosis, y valores de carga viral que son elevados. Entonces, de manera global, lo que podemos decir es que hoy en día las guías aconsejan que el tratamiento se tiene que establecer en pacientes que tengan inflamación activa. Es decir, dentro del grupo de pacientes que vimos recién, que se encuentran en fases de hepatitis crónica, ya sea antígeno E positiva o negativa. Este es el grupo de pacientes que evidentemente más necesitan un tratamiento, y por eso las guías se ponen de acuerdo en que sí o sí a este grupo de pacientes hay que tratar. Pero bueno, como les comenté recién, tenemos otros grupos de pacientes en los cuales el tratamiento es un gris, y o bien está desaconsejado porque están en un equilibrio inmunológico con el virus y en el momento no requieren un tratamiento, sino más bien un seguimiento, o bien es el médico el que tiene que evaluar cada caso en particular a ver si amerita o no un tratamiento.
Por otro lado, para sumar complejidad a esto del tratamiento, tenemos las situaciones especiales, ¿no? Que son los pacientes con cirrosis hepática, pacientes inmunosuprimidos, pacientes coinfectados, en donde se tiene que evaluar de manera particular si se le da o no un tratamiento con los tratamientos disponibles al momento. Y finalmente, como si esto fuera poco, otra cosa que suma complejidad al asunto es hasta cuándo tratar. Hoy en día se está viendo que, si bien yo les comenté que, por ejemplo, el tratamiento con los análogos de nucleótidos son tratamientos prolongados, lo cierto es que se ve que determinados grupos de pacientes se puede lograr discontinuar el tratamiento sin riesgo de reactivación. Ahora bien, esto es algo que se tiene que evaluar obviamente en cada caso, porque hay que hay que evaluar determinados parámetros que nos permitan a nosotros, a los médicos, ¿no? Predecir si discontinuar el tratamiento va a traer aparejado o no una futura reactivación. Entonces, con todo este contexto, es que se está buscando hoy en día nuevos tratamientos que puedan complementar y suplementar los tratamientos actuales. ¿Y cuáles son los fundamentos para un abordaje inmunoterapéutico? Bueno, como ya les comenté, el principal motivo es que los antivirales actuales son incapaces de eliminar las trazas de DNA viral del hígado, tanto de la forma de cccDNA como de DNA integrado. Por otro lado, como recién vimos, hay un grupo de pacientes en los cuales no está indicado el tratamiento. Este grupo de pacientes, por más que evolucionen de manera muy lenta hacia la fibrosis o el desarrollo de hepatocarcinoma, o estén más protegidos, vamos a decir, por la situación particular de no actividad que tienen, la realidad es que el paciente es un paciente infectado y que estaría bueno, si uno en miras de erradicar la infección, puedan ser tratados, independientemente de que en el momento, con un simple seguimiento, alcance en cuanto a calidad de vida. Y por otro lado, esto que les comentaba del surgimiento de cepas resistentes a los antivirales actuales. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es algo que Marcela nos comentó en la presentación anterior, y es que algo que nos tiene que llamar la atención es que la mayoría de adultos infectados resuelven de manera natural o espontánea la infección. Es decir, menos del 10% evolucionan a hepatitis B crónica. Entonces, esto es lo que nos hace preguntarnos, ¿cuáles son las características de la respuesta inmune durante la infección crónica que lo hacen particular y que nos tendría que ser nuestro horizonte a tratar? Por un lado, la principal característica que tienen estos pacientes con infección crónica es la presencia de linfocitos, tanto CD4 positivo como CD8 positivos, HB específicos, con un fenotipo agotado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una pobre actividad citotóxica, una pobre o deterioro en la producción de citoquinas y que tienen una alta expresión de lo que son los receptores coinhibitorios. Por otro lado, se observó que este grupo de pacientes tiene un bajo número de células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígeno, y que además estas células son hipofuncionales. Por otro lado, también se observa un aumento de células NK, pero que tienen un fenotipo particular, con expresión aumentada de receptores de tipo inhibitorios. Y por otro lado, también se observa una respuesta innata deficiente, que está caracterizada tanto por una menor expresión de receptores de tipo TLR, pero a su vez con una menor capacidad de reacción frente al estímulo viral. A su vez, todas estas características se dan en un contexto de un microambiente hepático que es naturalmente tolerogénico, en un contexto de inflamación constante, ¿no?, por la infección crónica per se, que favorece el reclutamiento de linfocitos reguladores, y a lo mejor lo más importante, en un contexto particular, sobre todo en la infección por hepatitis B crónica, de una alta carga viral y antigénica que genera un constante estímulo sobre todos los mediadores inmunes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los nuevos abordajes inmunoterapéuticos? Bueno, primero tienen un objetivo a corto plazo,
que es actuar en conjunto con los antivirales existentes para acelerar el clearance de los hepatocitos infectados. Pero por otro lado, tienen un objetivo a largo plazo, que es proveer una vigilancia inmune robusta para limitar la reactivación y diseminación viral a partir de los residuos de ADN, y por otro lado, limitar el desarrollo del hepatocarcinoma también a partir del DNA integrado. Con esto en mente, las estrategias actuales lo que buscan a lo mejor es alguna de estas tres cosas, que es reforzar, revivir o reemplazar la respuesta inmune del huésped. Cuando hablamos de reforzar, hablamos de que a lo mejor el huésped tiene una respuesta inmune desarrollada, simplemente que esta fue activada de manera ineficiente. Entonces, los tratamientos van a apuntar justamente a reforzar la respuesta que ya está presente y activarla de una manera un poco más eficiente. En segunda instancia, vamos a encontrar tratamientos que buscan revivir a los mediadores celulares agotados principalmente, y en tercera instancia, reemplazar los mediadores celulares por nuevos. Lo que nos tiene que quedar en claro es que estas son todas terapias que se están analizando en el momento y que pueden ser utilizadas o bien en conjunto, ¿no?, para en primera instancia tratar de reforzar y en caso de que no se logre pasar a revivir y en última instancia reemplazar, o directamente combinar las tres o ir por alguna de las tres en particular primero. Digo, el número no tiene que ser una condición, no está puesto en forma de una pauta ordenada, sino que uno puede tener que evaluar cada caso en particular para ver cuál de las tres estrategias es la más adecuada. Entonces, empecemos a ver cuáles son los tratamientos que se encuentran actualmente en fase de evaluación para reforzar la respuesta inmune. Como les comentaba, principalmente lo que se ve en los pacientes con hepatitis B es que la respuesta inmune innata específicamente es activada de manera ineficiente. Durante muchos años se lo llamó al virus de la hepatitis B un virus silencioso, justamente por esta característica que tenía de que si bien los mediadores innatos estaban y reconocían al virus, ese reconocimiento no gatillaba una respuesta de la magnitud que la gatillaban a lo mejor otro tipo de infecciones. Entonces, lo primero que se pensó es en la administración de agonistas de los receptores de reconocimiento de patrones, PRRs, que pueden ser tanto agonistas de TLRs, RIG o STING. ¿Qué son estos receptores de reconocimiento? Bueno, como todos saben, vieron que la respuesta inmune innata es una respuesta que justamente actúa o se gatilla de una manera no específica, sino por reconocer, como dice el nombre, patrones que comparten de manera común los distintos patógenos. En esta instancia tenemos distintos tipos de receptores que van a reconocer, por ejemplo, los TLRs a los famosos patrones moleculares asociados a patógenos o a daño, que son estructuras que comparten los distintos patógenos. Los receptores RIG, que entran dentro de los que reconocen secuencias o estructuras de RNA viral, y los STING, que son receptores que reconocen secuencias de DNA viral. Los agonistas que se están probando en el momento son agonistas que activarían de manera más eficiente estos receptores para lograr finalmente desencadenar toda la cascada de señalización que naturalmente existe en los mediadores de la respuesta inmune innata, que culminarían con aumentar, como dice acá, activar diferentes células del sistema inmune, aumentar la producción de interferón, que es una de las citoquinas más importantes en la respuesta antiviral, aumentar la expresión de genes estimulados por interferón, que en última instancia aumentarían la producción de citoquinas proinflamatorias y en general generarían este famoso estado antiviral. En la actualidad ya se probaron distintos agonistas de receptores de reconocimiento de patrones. Fíjense, por ejemplo, estas publicaciones es del año 2013, donde ya habían probado los agonistas de TLR en chimpancés. En el año 2018 ya empezaron incluso a probarlo en un grupo de pacientes en manera conjunta con análogos de nucleótidos.
Y bueno, vemos publicaciones de tanto receptores de STING como los que eran RI. Y acá les puse para que vean que estos distintos agonistas que les estoy nombrando, incluso ya entraron en fase 2 o 3, ya que esta publicación la revista la publicó este año, pero son datos recopilados del año pasado. Es decir, son terapéuticas que están ya en estado de fase clínica y están siendo evaluadas su potencialidad. ¿Qué es lo que se vio hasta el momento de los datos publicados? Bueno, independientemente de cuál sea el tipo de agonista del receptor utilizado, todos generaban una rápida respuesta antiviral. Y esto se veía en una reducción significativa de la carga viral y de las concentraciones del antígeno de superficie. Sin embargo, no se observó en ninguno de los casos por ahora publicados que se lograra la seroconversión a antígeno de superficie. Y otra cosa que tampoco se evaluó, que vamos a ver esto como característica repetida, es no se evaluó qué pasa con los depósitos de cccDNA y DNA integrado. Es decir, por ahora las publicaciones midieron a lo mejor los parámetros serológicos más comúnmente utilizados, pero a lo mejor lo que nos interesa a nosotros, que es ver si con estas nuevas terapias inmunes logramos erradicar el ADN viral, no fueron medidos aún. Y otra cosa a considerar con este tipo de terapéutica es la inflamación a nivel sistémico que se provocaba al dar agonistas de receptores de reconocimiento. Entonces, ya vimos la primera de las terapéuticas que apuntaban a reforzar. Ahora vamos a ver cuáles son las terapias que apuntan a revivir los mediadores celulares agotados. Y antes de ver las terapias que apuntan a revivir, hay que entender un poco qué es lo que lleva a agotar a estos mediadores celulares. Como les dije, las principales causas de agotamiento son la constante estimulación antigénica, el ambiente de citoquinas antiinflamatorias, tanto natural como potenciado por el establecimiento de una infección crónica, y la presencia de células con funciones reguladoras. A lo mejor de todo este combo de agentes que generan agotamiento en las células del sistema inmune, el más fácilmente atacable es la constante estimulación antigénica. Entonces, antes de tratar de establecer una terapéutica que apunte a revivir a los mediadores celulares agotados, es obvio que tenemos que remover alguno de estos factores que están generando el agotamiento, porque si no, la terapéutica que apunta a revivir no va a funcionar, porque uno de los principales inductores de este agotamiento van a seguir estando presentes. Entonces, como primer pauta, en la estrategia que apunta a revivir la respuesta inmune, hay que disminuir alguno de los factores, y el factor más fácilmente disminuible es la carga viral. Entonces, ¿cómo se disminuye, la carga antigénica? ¿Cómo podemos disminuir esta carga antigénica? Bueno, actualmente existen tratamientos con RNA de interferencia que buscan degradar los transcriptos de hepatitis B, pero que tienen la particularidad de que muchas veces, como la parte más importante de producción del antígeno de superficie viene dada por el DNA integrado, al integrarse al genoma del hospedador, pierden determinadas secuencias que a lo mejor no son necesarias para la producción del antígeno de superficie, pero eran el lugar de acción de los RNA de interferencia. Entonces, lo que se vio es que muchas veces estos RNA de interferencia tienen una función limitada, ya que logran disminuir la producción de antígeno de superficie que está dada por el cccDNA, pero no tanto por la porción de antígeno de superficie producida por el DNA integrado. En vistas de esto es que se buscó una alternativa, y esa alternativa son las moléculas que bloquean su liberación. Entonces, de esta forma ya un poco nos independizamos de dónde viene el antígeno de superficie, ya que simplemente estamos bloqueando la liberación de las partículas virales, de las partículas subvirales. Estos tratamientos son un poquito más nuevos, fíjense que las publicaciones son del 2020,
Pero les quería mostrar que independientemente que sean nuevos, ya están siendo probados en un grupo de pacientes también, tanto sin tratamiento como en combinación con tratamiento con interferón. ¿Qué es lo que se vio en estos pocos ensayos realizados hasta el momento? Bueno, que efectivamente el uso ya sea de los RNA de interferencia como de moléculas que bloquean su liberación logran reducir la concentración de los antígenos virales, y estos sí logran la seroconversión de los pacientes con la aparición de anticuerpos antisuperficie. Nuevamente acá les presento para que vean que hay varios tipos de moléculas que están siendo ensayadas en ensayos clínicos y que hay varias en fase 2 ya y por entrar en fase 3. Entonces, habiendo ya removido uno de los principales factores que generan el agotamiento de los mediadores celulares, sí podemos entrar a ver cuáles son las nuevas terapéuticas que se proponen para revivir la respuesta inmune. Y la estrella del momento, porque no es solo para hepatitis B, sino como lo venimos viendo en distintos seminarios para distintas patologías, es obviamente la de los inhibidores de punto de control, que pueden ser los anti-PD1, anti-CTLA4 o anti-TIM3. Esto justamente por ser a lo mejor inhibidores que ya se habían probado en otras patologías, vemos que tienen publicaciones del año 2012, 2013, etcétera, o sea que son un poco más viejos. ¿Qué es lo que se observó hasta ahora con la experiencia que tienen hasta ahora? Bueno, se observó que logran disminuir la carga viral en los pacientes, logran disminuir también la concentración del antígeno de superficie, y a lo mejor lo más importante, que habla justamente de que se logra revivir la respuesta inmune, se ve un aumento en la producción tanto de interferón gamma como de las distintas interleuquinas. Sin embargo, no todo es color de rosa y plantea ciertas preguntas a considerar. Lo que se observó en los ensayos que se realizaron hasta el momento es, o las dudas que surgieron son, si el bloqueo, por ejemplo, de PD1, que en general PD1 es la molécula, es el receptor coinhibitorio más importante o al que se está apuntando más las terapéuticas del momento, si el bloqueo de PD1 puede traer un aumento compensatorio en la expresión de otras moléculas inhibitorias, es decir, yo bloqueo PD1 y eso va a tener como consecuencia un aumento de CTLA4, de TIM3, LAC3, entonces estaríamos parados en la misma situación. Por otro lado, ¿qué consecuencias puede traer el bloqueo de PD1 en linfocitos no específicos? Nosotros buscamos a lo mejor que se inhiban los puntos de control preferencialmente sobre lo que son los linfocitos HBV específicos. Entonces, ¿qué pasa con el resto del repertorio de linfocitos cuando se utilizan bloqueantes de este tipo? Y por otro lado, si todos los pacientes presentan un aumento en la expresión de la misma molécula inhibitoria, o se va a requerir un enfoque personalizado o combinación de varios inhibidores. Algo que nosotros hablamos o que vimos en nuestros trabajos es que no necesariamente todos los pacientes tengan upregulado PD1, por ejemplo. Entonces, que vamos a necesitar hacer un screening personalizado de qué tipo de inhibidores va a haber que darle a cada paciente en vistas a cuáles son los que tienen upregulados. Bueno, independientemente de esto, también mostrarles que ya se encuentran varios en distintas fases clínicas y se están estudiando y veremos los resultados a lo mejor en poco tiempo. Otra de las propuestas que buscan revivir la respuesta inmune es la administración de moléculas coestimuladoras y principalmente el uso de la interleuquina 12. ¿Qué es lo que se vio? Que el uso de esta molécula disminuye la expresión de PD1 y de otras moléculas coinhibitorias, que aumentan la flexibilidad metabólica de los linfocitos, ya que se vio que muchos de los mediadores celulares agotados estarían fallando sobre todo en lo que es el metabolismo mitocondrial y que es muy necesario a lo mejor esa flexibilidad metabólica a la hora de generar lo que es la expansión clonal. O sea, por eso a lo mejor tenemos menor frecuencia de linfocitos específicos porque tienen un problema en lo que es la flexibilidad metabólica para expandirse.
También el uso de esta molécula coestimuladora se vio que favorece la diferenciación de los linfocitos CD4 hacia la subpoblación T helper 1, que es una subpoblación que está especializada en lo que es la respuesta inmune antiviral, y que por otro lado induce la síntesis de interferón gamma. Todo esto generaría, termina restaurando la actividad antiviral de los linfocitos que se encontraban agotados. Entonces ya vimos estrategias que buscan, por un lado, reforzar la respuesta inmune que ya tiene el hospedador y, por otro lado, revivir la que ya tiene instaurada. Ahora, ¿qué pasa cuando estas estrategias fallan o si el paciente ya directamente requiere de todo un nuevo sistema inmune, ya que el que tiene está completamente agotado o no funcional? Bueno, hay estrategias que lo que buscan es reemplazar directamente los mediadores del sistema inmune por nuevos mediadores. En esta línea tenemos distintas estrategias. La primera que se probó es la utilización de vacunas terapéuticas. Estas vacunas, ¿qué es lo que buscan? Buscan aumentar la frecuencia de linfocitos HB específicos por un lado, y a la vez que buscan revigorizar los que ya tienen. Ahora bien, como vimos recién con la estrategia que busca revivir a los mediadores de la respuesta inmune, esta vacuna terapéutica no tiene sentido si seguimos teniendo un contexto de alta antigenemia y alta expresión de receptores inhibitorios. Entonces, nuevamente, como vimos en el punto anterior, antes de implementar alguna de estas estrategias, claramente va a haber que atacar primero las causas que generan el agotamiento de los mediadores inmunes. En cuanto a las vacunas terapéuticas que existen hasta el momento, vemos que tenemos distintas plataformas y composiciones. Las principales las primeras que se probaron son obviamente las que constituyen la vacuna clásica, que están constituidas por el antígeno de superficie y la región prese, pero que se vio que como vacuna terapéutica tiene poca eficacia, y esto posiblemente se deba a que ya existe en el paciente una alta tolerancia generada por el exceso del antígeno de superficie. Por otro lado, otro de los candidatos es la que está compuesta por el antígeno del core simplemente, y el fundamento para utilizar este tipo de vacunas es que se vio que pacientes que naturalmente se recuperan de la infección presentan una mayor frecuencia de linfocitos T citotóxicos que son específicos para este tipo de antígeno. Con lo cual, esta es una de las candidatas más interesantes. Y después observamos que podemos tener combinación de ambos antígenos o estas que trabajan con el genoma completo o porciones de DNA que codifican para determinados antígenos, que la ventaja que tendrían es que inducen una respuesta tanto tumoral como celular. Acá les traigo nuevamente una lista de todas las vacunas que se encuentran actualmente en ensayos clínicos, pero ya les voy adelantando que si bien la mayoría mostró tener eficacia in vitro... Perdón, Ceci, sí. ¿podés como ir un poco redondeando, así nos dejas un poquito de lugar para preguntas? Porque ya termino. Ya como que estamos casi 12:20. Dale, ya termino. Gracias. Entonces, les decía que si bien tuvieron una eficacia in vitro, en los ensayos clínicos mostraron una función subóptima. Y entonces ya para terminar, les muestro los otros dos estrategias que se están proponiendo para reemplazar la respuesta inmune. Por un lado, lo que implica la transferencia adoptiva de mediadores inmunes. ¿Y esto qué significa? Puede ser, por un lado, la transferencia de linfocitos autólogos que son extraídos del paciente y activados in vitro, y de los cuales existen antecedentes, porque hace años que se observó que pacientes que fueron trasplantados de médula ósea a partir de pacientes que habían sido vacunados o que habían resuelto la infección, habían logrado erradicar la infección. Y la otra estrategia sería la administración de linfocitos que tengan receptores genéticamente modificados, ya sea TCR quiméricos o CAR, que lo que hacen es
justamente tomar cualquier tipo de linfocitos, no tienen que ser linfocitos HBV específicos, y ex vivo se les inserta un nuevo TCR o receptor CAR, que lo que hacen es permitir el reconocimiento cuando son reinyectados en los pacientes de los hepatocitos que expresen en su superficie péptidos derivados de los antígenos virales. Obviamente también hay distintos ensayos que ya están en fase clínica con estos, pero estos son a lo mejor medidas que son más difíciles de implementar en la práctica clínica. Entonces, como medida alternativa, lo que se está buscando a lo mejor es, por ejemplo, el uso de TCR solubles, que no requiere la manipulación de los linfocitos ex vivo y que permite también construir receptores con una alta afinidad y especificidad por los antígenos virales. Y si no son los TCR solubles, otra estrategia que se está utilizando es la de utilizar anticuerpos solubles, ya sean anticuerpos neutralizantes de alto espectro, que en ensayos in vivo mostraron poder reducir los niveles tanto de carga viral como de antígenos de superficie y que en otras patologías, por ejemplo, como el HIV, mostraron muy buenos resultados. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que hay que considerar? O sea, el horizonte parece muy promisorio, pero ¿es seguro potenciar la respuesta inmune? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el virus de la hepatitis B no es un virus citopático, es decir, que es el sistema inmune del huésped el responsable tanto del control de la infección como del daño. Entonces, alguna de las preguntas que tenemos que hacernos es si vamos a poder lograr potenciar la respuesta inmune específicamente en el hígado o sobre linfocitos HBV específicos, si va a haber formas de limitar el daño colateral, o si va a ser inevitable el surgimiento de flares como resultado de estos estímulos, y si habría entonces que promover una respuesta que fuera más bien de tipo no citopática. Y finalmente, ¿cómo vamos a determinar la eficacia de estos nuevos tratamientos? Evidentemente vamos a seguir requiriendo de las biopsias hepáticas para, justamente como les comentaba, detectar si existen todavía reservorios de DNA viral, determinar en qué tipo de células está enriquecido el hígado del paciente. Ya vimos que la experiencia con muestras de sangre periférica no nos permite ver el reflejo de lo que está pasando en el hígado. Y para evaluar la funcionalidad de los linfocitos HBV específicos que están compartimentalizados en el hígado. Entonces, la eficacia de estos tratamientos dependerá del uso racional y combinado de estrategias que contemplen tanto la parte virológica como inmunológica, sumado a que vamos a tener que esperar cierto grado de daño hepático al inducir la respuesta inmune antiviral. Con esto a lo que apuntamos es que evidentemente en un futuro vamos a estar tendiendo a tener una medicina más de tipo personalizada, en donde vamos a tener que evaluar en cada caso particular cómo van a ser la combinación de tratamientos dados al paciente. Gracias. Ay, Muy lindo. Ceci, gracias. Esperen que... Muy lindo. Ahí va. Me quieren echar, cada vez más inmuno, me van a echar dentro de poco. No, al contrario, yo diría que te necesitamos cada vez más. Te necesitamos cada vez más. Claro. Bueno, muy bueno, la verdad. Yo te puedo hacer un par de preguntas. A ver, primero, porque yo lo que, obviamente, como vos le dijiste, la parte de inmunoterapia que en cánceres, sobre todo, que está súper aplicada, e incluso en cáncer hacen, como vos dijiste, viste que hacen detección por inmunohistoquímica de expresión de los marcadores, e incluso en el caso de PDL1 ponen cutoff. Cada firma tiene su anticuerpo de PDL1, su clon usado y el cutoff que se usa para ver si este paciente se trata o no. Sí. ¿En hepatitis es así o está muy en pañales eso todavía? No, a ver, la realidad es que esto que yo les presenté es cómo son los avances que se están realizando. Que yo sepa, hay algunos ensayos clínicos que dan cuenta de que se usan, sobre todo los inhibidores de checkpoint, son los más viejos que se están usando, pero por ahora los usan en determinados ensayos y que ni siquiera, las publicaciones ni siquiera en ensayos clínicos, no sé cómo decirlos, controlados, sino eran las típicas publicaciones de qué es lo que observé en un grupo de pacientes muy bajo, con lo cual hasta ahora no hay datos. Lo que pude ver de los ensayos clínicos que estaban por ahora publicados de fase 1 y fase 2 es que sí, que cada uno
si tiene un cutoff, la mayoría son para PDL1, y los 2 o 3 ensayos que hay, cada uno es como que tiene su propio, ¿cómo decirlo?, evaluación del paciente, o sea, no está homogéneo, no es algo homogéneo. Claro. Es como decís vos, como que cada uno evalúa el caso particular y decide en base a eso. Deciden tratarlo en base a eso. Y otra pregunta, bueno, o para vos o más para Marcela también, que vos dijiste que muchas veces, más allá de los lineamientos que hay para tratamiento, muchas veces el médico evalúa cada caso en particular. ¿Cuáles serían esos casos, Marcela, tal vez, para esos casos particulares que requieran tratamiento, enfermedades asociadas, no sé, yo de ignorante nada más? No, generalmente la verdad es que en cuanto al tratamiento nos basamos en todo lo que son las guías, ¿no? El paciente sospecha de que va a recibir tratamiento inmunosupresor o que puede haber un riesgo de reactivación de la enfermedad, más allá de la carga viral, uno ahí a esos pacientes sí o sí los trata, ¿no? Ok. Y en niños, no tengo idea, ¿hay tratamientos? ¿Se usan los mismos que en adultos? ¿No se espera? ¿Cómo es el procedimiento de tratamiento? Nosotros no, yo al menos no tengo experiencia. En el hospital. Me parece, perdón, que creo que lo que pasa que Marcela me corrija, vos escuchá lo que digo, que yo hablo de oído, pero lo que me parece que pasa es que justo la hepatitis B, la particularidad que tiene es que cuando son los chicos los que se infectan, están en ese estadio que yo les mostraba, que son de infección crónica. Entonces, si bien tienen altas cargas virales, se ve que por un estado natural de inmunotolerancia que tienen, no son tan reactivos, entonces muchas veces no requieren, justamente son esos grupos de pacientes que yo les decía que no está indicado el tratamiento porque no lo requieren. Claro, esa era la idea que yo tenía de charlas en el hospital, pero no me acordaba la verdad o si había cambiado la situación. En general es muy raro que un chico tenga una presentación o durante el transcurso de su infancia tenga un flare o que tenga activación del sistema inmune contra el virus. Entonces, en general, las guías lo que dicen es que esos pacientes que son niños no se los tiene que tratar, sí seguir. O sea, todo aquello, lo que tiene de molesto, vamos a decir, entre comillas, es que todos aquellos pacientes en los cuales el tratamiento no está indicado, sí o sí, necesitan un seguimiento de los valores de transas, ya sea de biopsia o de carga viral, bastante asiduo, porque hoy no necesitan tratamiento y mañana sí. Una pregunta medio de la mano de eso, que quizás más para Marcela. Vos en un momento dijiste de algunas experiencias de quizás de retirar el tratamiento o suspender, no sé si viene en el contexto de darle estas terapias inmunomoduladoras. En la experiencia de HIV, cuando se hizo el intento de aquellos pacientes con carga indetectable retirárselo, hubo, digamos, reactivaciones, etcétera, como que no fue, al final hubo toda una movida en un momento y después se volvió hacia atrás, ¿no? En esto, ¿cómo es? Porque yo había entendido por lo que dijo Marcela que es de por vida, entonces se plantea a veces retirar y darle un espacio al paciente a ver qué pasa si controla solo y si no controla se vuelve. ¿Cómo se maneja eso? Claro, Marcela. Sí. La mayor incógnita creo que con estas nuevas terapéuticas van a surgir en aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática avanzada, ¿no? Que cualquier flare que puedan realizar puede llevarlos a presentar una forma fulminante de la enfermedad, ¿no? Eso es el mayor cuidado que hay que tener en este tipo de pacientes. ¿Ustedes, Marce, ahí en el hospital, tienen pacientes a los que discontinuaron el tratamiento o todavía no tienen experiencia en discontinuar el tratamiento en pacientes con hepatitis B? Porque las guías, las guías actualizadas al 2018 tienen una selección de un grupo de pacientes que dicen que una vez que está establecido el tratamiento y después, por ejemplo, de 18 meses de que se ve
todos esos parámetros que dan idea de una cura funcional, o sea, que ya es indetectable el antígeno de superficie y carga viral por 18 meses sostenido, permiten discontinuar el tratamiento. Pero bueno, eso es lo que dice la guía. Yo no sé qué tan real es eso en la experiencia. Al menos la experiencia que yo tengo, no he discontinuado tratamientos. Okay. Y ya les digo, sobre todo, lo que pasa es que, como también les decía, muchos de estos pacientes son pacientes que ya están en un estadio avanzado, claro, o que tienen coinfección. Claro, claro. Acá tenemos un gran remanente de pacientes que tienen coinfección con HIV, ¿no? Entonces, la verdad es que la experiencia, al menos yo, no sé, les tendría que preguntar a Beatriz si ella tiene experiencia en algún paciente de ella haber discontinuado el tratamiento. Yo no, claro. Porque a mí de alguna forma me tocó ver en el otro hospital, donde estoy más vinculada a la investigación actualmente, en el Hospital del Cruce, la otra cara de la moneda del paciente no tratado que nos llega con una falla hepática fulminante, ¿no? Claro. Entonces porque esto yo no lo nombré en la presentación, pero nosotros tenemos pacientes que en el transcurso de la historia natural de la hepatitis B puede tener una forma crónica, el paciente ni sabe que de esta forma que tiene, ¿no? Que está infectado, ya está cirrótico, y en un momento hace un flare, y ese flare lo hace hacer una hepatitis aguda grave o una falla hepática fulminante, de acuerdo a la presencia de encefalopatía o no, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la detección de este tipo de pacientes para tratarlos en forma precoz. Y la verdad es que no tengo experiencia en suspender el tratamiento de este tipo de pacientes. Bueno, no sé si... Hay una pregunta de Cata, creo. Cata, sí, por eso, y la hacemos, y con eso ya cerramos, porque estamos súper pasados de tiempo. Cata, ¿estás por ahí? La pregunta de Cata, creo que apuntaba, dice que en HIV se suele estudiar la resistencia a antivirales y pregunta si en hepatitis B esto es así, si se hace de rutina o no. Que yo tenga entendido, sí, o sea, se hace en los casos en los cuales uno está administrando algún análogo de nucleótido y se ve que el paciente no responde como debiera responder. Entonces, en esos casos puntuales se busca a ver si existen cepas resistentes y se busca ver qué alternativa a la medicación se le da. En general, igual, tengo entendido que con los análogos de nucleótidos que se usan ahora, entecavir y tenofovir, la tasa de resistencia es baja, existe, pero es baja, con lo cual no es lo más común tener que dosar. Yo recuerdo, por ejemplo, en estos 6 años que estuve en el laboratorio, que 2 veces en el hospital italiano, por ejemplo, y también un poco en línea con lo que preguntaban recién, habían tenido pacientes que eran resistentes al tratamiento y que le habían mandado a buscar a ver cuál era esa resistencia. No es algo de rutina, pero claro, el médico lo pide especialmente cuando ve que está fallando el tratamiento, porque tampoco es que hay tantos, justamente como les mostré, no hay tantos tratamientos disponibles. Bien. Eso. Bueno, gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias, Marce, y por quedarte tanto tiempo. No, chicas, un placer. Bueno, la verdad, instruirme un poco más con ustedes. Bueno, gracias a las dos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias a las dos. Besos.